Buenos días con todos. Vamos a hablar peso molecular. Integrantes: Esnoy Aguirre, Camilo López. ¿Qué es química? Química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que existen en ella. Como sabemos, la química estudia la materia, por lo tanto la materia es todo lo que tiene masa y lo que ocupa un espacio, es decir, todo lo que vemos y tocamos. Y masa es toda la medida de la materia, por ejemplo, una libra de arroz, una libra de gramos, de la lotarina. ¿Qué es peso atómico? El peso atómico es la masa expresada en gramos de un mol de átomos. En el pasado, el químico investigador John Dalton logró deducir el peso de los átomos a partir de proporciones de combinaciones en gramos que se encontraba entre los diferentes elementos. Dalton asumió que los átomos eran muy pequeños y tomó estos valores como sus pesos relativos, es decir, comparándolos con los pesos de uno de ellos tomando como base, y que él escogió como el hidrógeno. Así logró determinar un gran número de pesos atómicos relativos. Puedes consultar el peso atómico de cada elemento en la tabla periódica. Tomemos de muestra el aluminio para hacer una ejemplificación del legado de Dalton. El peso atómico del aluminio es 27 gramos sobre mol. Esto significa que en un mol de átomos de aluminio pesa 27 gramos. El corazón de la química, equivalente a la teoría de la evolución biológica, Teodoro Benfield. Ustedes aquí en pantalla pueden observar la tabla periódica con sus elementos. Cada casilla representa la partecita de aquí, la masa atómica, el símbolo, el nombre del elemento y el número atómico. ¿Qué es mol? Mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es peso molecular? Sencillamente se define como el peso de mol de moléculas. Una molécula es la suma de 2 o más átomos con propiedades químicas específicas. Si los átomos son iguales, representan una molécula de un elemento químico. Si son diferentes, la estructura química presente es un compuesto químico. El análisis. Lo principal que será hacer en un análisis del tema, como nos pide ingresar el número de un compuesto, nos vamos a guiar en la tabla periódica, ya que la tabla periódica es muy importante y ubicarnos en un elemento, en este caso sería el hidrógeno, ya que tiene un peso que es de un punto, y a este vamos a seleccionar el oxígeno y su valencia de peso es 16 gramos mol. Entonces, dice, siguiendo esto, deberemos tener en cuenta una estructura condicional, usaremos y también de nuestra interacción una manera más sencilla de formular una hipótesis. En este caso usaremos la condicional if y junto a nuestra interacción o ciclo sería while junto al break. En esto nos permitirá cortar, hacer que el programa interrumpa un bucle. Lo que se permitirá hacer es comprobar la hipótesis. Esto vamos a hacer nuestro análisis del tema y ahora procederemos a la siguiente parte. Después del análisis de mi compañero, pasamos a hacer el pseudocódigo. Entonces, iniciamos, declaramos variables, compuestos, num compuestos requeridos, contador, sum total, num C1, num C2. Leer compuestos, num compuestos requeridos, num C1, num C2. Contador asigno 0. Sum total y asignos num C1 más num C2. Aplicamos un while para que se repita, en el caso. Contador menor al len compuestos. Aplicamos un len para que lea cuántas letras tiene. Contador asignamos contador más 1. Si cumple esta condición. Aplicamos un if. Contador es igual al num compuestos requeridos. Para
en este caso por la condición que nos decía nuestro ejercicio. Aplicamos un break, imprimimos el número de compuestos, no es el acordado ya que falta, aplicamos el contador para que especifique cuántos elementos nos ha faltado. Compuestos y la suma total de la masa de los compuestos es, aplicamos la suma total de los compuestos, gramos sobre mol o U. Pasamos al paso 7, que es imprimir el número de compuestos acordados, es, aplicamos el contador para especificar cuántos elementos se requerían, y la suma total de las masas de los compuestos es, aplicamos un suma total para decir cuánto era el peso molecular o la masa, gramo sobre mol o U. Y finalizamos el programa. Ahora pasamos al diagrama de flujo. Inicio, antes de dar un inicio, aplicamos este de aquí porque esta figura nos ayuda a iniciar o a finalizar nuestro programa. Entonces, declaramos variables, compuestos, num compuestos requeridos, contador, sum total, num C1, num C2. Este de aquí utilizamos ya sea para procesos o para declarar variables. Usamos esta figura de aquí para leer compuestos, num compuestos requeridos, num C1, num C2. Aplicamos este de aquí para el proceso, contador asignamos 0. Luego aplicamos otra vez otro proceso. Sum total asignamos a num C1 más num C2. Pasamos al while, contador menor al len compuestos. Si esto es falso, entonces pasaría a la parte de imprimir. Pero si es verdadero, entonces contador asignamos contador más 1 y aplicamos un if, contador es igual al num compuestos requeridos. Si esto es falso, entonces imprimimos el mensaje. El num de compuesto no es el acordado ya que falta, aplicamos el contador para decir cuántos elementos nos ha faltado, compuestos y la suma total de las masas de los compuestos es, aplicamos su suma total para dar a conocer la suma total de los compuestos, gramos, mol o U. Pero si es verdadero pasamos a un break y este pasaría a imprimir el mensaje de acá. El número de compuestos acordados es, aplicamos el contador para decir cuántos elementos eran los que eran requeridos. Y la suma total de las masas de los compuestos es, aplicamos la suma total de los compuestos, gramos, mol sobre U. Y finalizamos el programa. A continuación pasará mi compañero a especificar la parte de la prueba de escritorio. Vamos a ver la prueba de escritorio. La prueba de escritorio nos permitirá verificar si estamos realizando bien nuestro ejercicio y junto a ello vendría la programada en Python, que sí vamos a hacer. La prueba de escritorio. Bueno, la prueba de escritorio, como pueden observar aquí, tenemos el apartado de que dice compuestos, num del compuesto número 1, num del compuesto número 2, números requeridos, o sea, num requerido del compuesto, el contador, y aquí tenemos las operaciones de cada uno. En este caso asignamos H2O, ya que en el programa, para ingresar al programa, nosotros lo que hicimos es dividir el H2O en HOH. Es decir, el número 1, o sea, num del compuesto 1, es el número o la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Ingresamos el valor que es 1. Num C2, número del compuesto 2, que es el oxígeno. El oxígeno tiene un peso, una masa, un peso atómico de 16. Ingresamos el valor de 16 y número requerido es 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos compuestos, HO, que sería agua. Entonces, abrimos paréntesis, HOH, cerramos paréntesis igual a 3, por len
aquí nos permite contar las letras, que sí, aquí sería 1, 2, 3 letritas, sería el len, que es 3. Entonces 0 es menor a 3, es verdadero. 1 es igual a 2, es falso. Entonces el programa nos tendría que imprimir entonces el número de compuesto, no es el acordado, ya que falta un compuesto y la suma total de los compuestos es de 18 gramos mol. Recordemos que aquí en la operación sería num 1 más num 2 sería más num 1, porque este sería el peso del agua, perdón. Ya que aquí, como pueden observar, aquí dividimos H o H, que sí, eso nos da un peso gramo mol de 18 gramos. Entonces, como no es el acordado, entonces procedemos otra vez, contador 1, asignamos 1 más 1 igual a 2. Esto de acá tendremos como 1 es menor a 3, es verdadero. Entonces 2 es igual a 2, es verdadero. Por lo tanto, el número del compuesto acordado es 2. Y la suma total de los compuestos, de la masa de los compuestos, es de 18 gramos o unidades o más. En esta continuación procederemos a realizar esta prueba de escritorio en Python para comprobar si está bien hecha la prueba de escritorio, que sí procederemos a Python. Bueno, en este caso tenemos Python. Aquí les demostraré un pequeño cómo sería el código de Python. En este caso sería así. Por ejemplo, compuestos es igual a int. Ingresamos el compuesto, como teníamos en la prueba de escritorio, HOH, número del compuesto 1, ingresamos el peso molecular del hidrógeno, que es 1, num 2, entonces sería número del compuesto 2, ingresamos el peso molecular del oxígeno, que sería 16, el número de compuestos requeridos, ingresamos el número de compuestos requeridos, que es 2, el contador es igual a 0, la suma total es igual a num 1 más num de compuesto 2 más número del compuesto 1. Entonces procedemos aquí a utilizar nuestra interacción de while, que sería contador es menor a len compuesto. Entonces contador es igual a contador más 1. Entonces usamos la condicional, que sería if, abrimos paréntesis, sería contador igual a número de compuestos requeridos. Acá tenemos número de compuestos requeridos, cerramos paréntesis. Aquí usamos el break, que nos sirve para cortar la interacción del programa. Entonces lo que hacemos es imprimir, si el número compuesto no es el acordado, ya que faltan contador, imprimiremos contador. Dice el número compuesto de la suma total del compuesto es gramos mol o unidades. Entonces el programa nos va a imprimir esta cantidad de aquí. Entonces el compuesto acordado es 2 y la suma total de las masas de los compuestos es 18 gramos mol o unidades. Para más entendimiento procederemos a usar nuestro lenguaje de programación Python, que sí, vamos compuesto. Entonces procederemos compuesto, anotaremos compuesto es igual a input, abrimos paréntesis, sería ingrese el compuesto, ¿verdad? Dos puntos, comillas y cerramos. Ingresamos el compuesto, que sería HOH. Entonces, aquí vendría a ser num C, perdón, vendría a ser num C1 es igual a input, ponemos ingrese el peso, molecular del hidrógeno,
hidrógeno, ponemos dos puntos, comillas, y cerramos, y esto le damos enter. Sería, ingresamos el peso molecular del hidrógeno, que es 1, entonces num del compuesto 2 es igual a int, abrimos paréntesis, input, abrimos paréntesis, comillas, ingrese el peso molecular, del oxígeno, comillas, cerramos paréntesis, ingresamos el peso molecular del oxígeno, que sería 16, entonces aquí vendría a ser num de compuestos requeridos, igual, aquí le damos a int, abrimos paréntesis, input, abrimos paréntesis, comillas, ingrese el número de compuestos requeridos, dos puntos, comillas, cerramos, ingrese el número de compuestos requeridos, en este caso sería 2, entonces aquí ponemos contador igual a 0, enter, aquí aplicamos nuestra fórmula, que sería sum total igual a num1 a num c1 más num c2 más num c1. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí ponemos otra vez num c1, ya que aquí tenemos dos hidrógenos, que sí, por lo tanto son dos partículas, que si estas dos partículas vamos a sumarlas, sería, en este caso, en el orden de la suma, sería num1 más número del compuesto 2 más número del compuesto 1. Como les dije anteriormente, hay dos partículas de hidrógeno que sí se sumarían esas dos partículas más de hidrógeno. Le damos enter. Entonces, aquí ponemos nuestro while, es sumamente importante nuestro while. Ponemos contador, paréntesis, compuesto, cerramos paréntesis, y damos dos puntos, enter. Aquí lo procedemos a poner contador igual a contador más 1, le damos enter. Aquí ponemos nuestra condicional if, que sería if sería contador igual a num de compuestos requeridos. Lo que hacemos sería copiar esta parte de acá arriba, aplicamos acá abajo num de compuestos requeridos, le damos dos puntos y le damos a la siguiente. Aquí vendría a ser break, recordemos chicos que la parte de Python va de la mano con el pseudocódigo. Si nos saltamos una parte del pseudocódigo, la programada nos va a salir error. Que si recuerden que es muy importante que el pseudocódigo va de la mano con Python. Y recuerden chicos, esa es la parte muy fundamental de programación. Bueno, seguimos con nuestra programada. Sería, aquí ponemos print, entonces el número de compuestos no es el requerido, no es el acordado, ya que falta
comillas, y ponemos aquí contador, le ponemos acá así, compuestos, y la suma, sería acá, y la suma total de la masa del compuesto, el compuesto es, aquí ponemos sum total, aquí abrimos así, aquí le ponemos así gramos mol, sería gramos sobre mol, o U. En este caso le damos enter y como pueden ver nos imprimió. Entonces sería el número de compuesto no es el acordado, ya que falta un compuesto y la suma total de la masa del compuesto es de 18 gramos. U, que U es UMA. Y sí, vamos a proceder acá con la parte del pseudocódigo que nos dice print. Ahora, ¿qué pasa? Print, le ponemos el número, y ponemos así, print el número sería así, el número de compuestos, el número de compuestos acordados, es, aquí ponemos contador, tendría que ser así, contador, entonces, y la suma total del compuesto es, aquí le ponemos así, y aquí le ponemos otra vez sum total, ponemos así, entonces sería gramos sobre mol, ¿verdad? Entonces sería gramos sobre mol o U. En este caso cerraremos así y en este caso le damos a enter para imprimir. Entonces quiere decir el número de compuestos acordados es 2 y la suma total del compuesto es de 18 gramos o UMA. Que sí, recuerden chicos, vuelvo a repetir, recuerden que la parte del pseudocódigo con lo de Python va de la mano. Sin el pseudocódigo no podemos realizar la parte de Python. Que sí, como les dije, la prueba de escritorio nos sirve para comprobar si salió la respuesta en Python. Que sí, como pueden observar, aquí nos salió el primero que no es el acordado, ya que falta un compuesto más. O sea, nos falta un compuesto más. Ahora bien, volvemos acá y ponemos si el número acordado, o sea, si le hacemos con el número acordado es 2. ¿Por qué? Porque el número de compuestos requeridos es 2. Ya que acá tenemos dos hidrógenos para que esta ecuación o este compuesto químico dé resultados, que es el agua. Necesitamos dos compuestos de la masa total de 18 gramos mol. Recordemos que es el agua, el compuesto que usamos para esto es el agua, que si el agua necesita dos hidrógenos, por ende el número de acordados es 2, que sí, por eso sería el resultado, y así sucesivamente realizaremos los otros demás casos de prueba. Que sí, muchísimas gracias por prestar atención y nos vemos hasta la próxima.